Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vemos la actualización jurisprudencial de este viernes 12 de abril de 2019. 38 nuevos criterios que la intención es que los estudiemos, más las ejecutorias dictadas en controversias y acciones de inconstitucionalidad. Quienes publicaron el Pleno 1, la primera sala 1. Te invito, se presiona en el número subrayado. Tenemos la acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 79 del 2017, propaganda gubernamental, competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regularla. Esto trata sobre la invalidez del artículo 5, numerales 3 y 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Nos hace mención también a criterios relacionados con derecho al voto, su actualización, cuando esta restricción opera para personas privadas de su libertad, sujetas a un proceso penal, cómo debe de interpretarse acorde a la interpretación conforme propuesta, así como el derecho al voto activo. La suspensión de derechos políticos tiene efectos únicamente durante el proceso penal, esto es desde la fecha del auto de formal prisión o vinculación a proceso y hasta que se pronuncie la sentencia en el proceso penal respectivo por cuanto hace a la suspensión de derechos. Te invito, es importante que conozcas a plenitud cómo está. Nos vamos a primera sala. Otra controversia constitucional del bloque anterior que ya vimos en otra semana: autonomía del Poder Judicial del Estado de Morelos en la gestión de sus recursos. La orden emitida por el Congreso del Estado para que una pensión que concede sea cubierta por aquel con cargo a su partida presupuestal lesiona su independencia en grado de subordinación y transgrede el principio relativo. Invalidez del decreto que contiene la orden impugnada. Te invito, en videos anteriores lo vimos también. Regresamos a las tesis. El Pleno en esta semana no publica jurisprudencia ni tesis aisladas. La primera sala, 2 jurisprudencias, 3 tesis aisladas. ¿Qué nos dice? Mira, se hace el análisis de la inconstitucionalidad del artículo 174 de la Ley de Amparo. ¿Qué dice este artículo? A diferencia de la ley de amparo anterior, cuando redactas una demanda de amparo directo, es indispensable, si planteas violaciones al procedimiento, que digas por qué razón trascienden al resultado del fallo. O sea, por qué afectaron tus defensas, pero además, ¿qué hubiera sucedido si sí se lleva a cabo esa violación al procedimiento correctamente, ese acto intraprocesal? Pues en este supuesto es indispensable que lo digas, en caso contrario no lo va a estudiar el tribunal colegiado, salvo que dice en que los tribunales de amparo solo están obligados a suplir la deficiencia de la queja cuando adviertan una violación clara e innegable que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa. Si no es así, pues no es inconstitucional que tenga esta obligación el 174 de la Ley de Amparo, por cuanto hace a el tema relacionado con las violaciones procesales del 174. ¿Qué más hay en la tesis aislada 33 romano diagonal 2016? Telecomunicaciones y radiodifusión. El artículo 298, inciso E, fracción primera de la Ley de la Materia no vulnera el principio de proporcionalidad que rige a las multas y establece en la parte respectiva que establece un mínimo y un máximo. Te invito, ponle pausa, vamos a leerla. Si ya lo hiciste, jurisprudencia 1 del 2019, competencia por sumisión expresa. La regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración de la garantía de acceso a la impartición de justicia. Si bien es cierto que el 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes, la ley suprema de los contratos, entre los que se encuentran los contratos de adhesión, también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Temas muy importantes que leamos, porque dependiendo de esto podrás en alguna situación similar plantear la inconstitucionalidad. Te invito, tengo grabados gratis aquí en Charlas de Amparo y en YouTube Charlas de Amparo, un taller que di sobre la redacción de demandas de amparo contra normas generales inconstitucionales. En la tesis 32 romano diagonal 2019, alimentos para menores de edad, no puede solicitarse el pago de la deuda contraída para cubrirlos
a través de una acción personal distinta a la de alimentos y supeditada a ciertos requisitos propios de una relación de negocios aislada de un enfoque de derechos humanos. Se hace el estudio de la legislación del Estado de Guanajuato. Dice en la parte conducente, para esta primera sala, los alimentos caídos tienden a satisfacer el derecho fundamental que le asiste a un menor, ya que la obligación de proporcionarlo es de ambos progenitores. De esta forma, se garantiza el desarrollo del menor. Por ello, no puede solicitarse el pago de una deuda contraída para cubrir la alimentación alimentaria a través de una acción personal distinta a la de alimentos y supeditada a ciertos requisitos de una relación de negocios. Ello vulneraría la naturaleza y el fin de los alimentos analizados a la luz del interior superior del menor. Compañeros que se dedican a la materia familiar, esta tesis vale la pena que la lean. Al igual que la 31, tiene un tema similar, que dice que este artículo 377 del Código Civil para el Estado de Guanajuato no establece una acción personal independiente para su reclamo. Ponle pausa, te invito a leerlo. Dice en la parte conducente el artículo 377 referido, que prevé que cuando el marido no estuviera presente o estándolo rehusar entregar a la mujer lo necesario para los alimentos de ella o de los hijos, será responsable de las deudas que la esposa contraiga para cubrir esa exigencia, pero solo en la cuantía, véame esto por favor, estrictamente necesario para ese objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo, no establezca una acción personal independiente para su reclamo, ni constituye una acción personal entre ambos deudores alimentarios distinta a satisfacer los alimentos del menor. De ahí que no puede considerarse que las erogaciones realizadas para satisfacer el derecho de alimentos solo son créditos entre dos deudores diversos alimentarios como son los progenitores. Te invito, ponle pausa. Con esas terminamos las tesis de la primera sala, nos vamos a las de la segunda sala. ¿Qué nos dice la segunda sala? 3 jurisprudencias, 2 tesis aisladas. En la jurisprudencia 65, diagonal 2019, hace el análisis de cómo se computa el plazo para interponer recurso de revisión administrativa de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica, cuando se trata de la notificación de la resolución combatida, la lista de vencedores. Nos dice que no es a partir del momento que se le notifique directamente, sino dice, iniciará a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual tiene el carácter de notificación, y no a partir de la fecha en que se le informa al interesado su puntuación en particular, porque en ese caso podrá ampliar los agravios, dice la Suprema Corte en su segunda sala. En la 64 del 2019, un tema muy particular a los compañeros magistrados, es algo que ocupa el diario actuar de los juzgadores cuando los cambian de adscripción, y te cambian de adscripción pues solamente diciéndote que son necesidades del servicio. Entonces dice, deben entenderse las necesidades del servicio como la actualización de supuestos jurídicos o de hecho que obligan al órgano del Estado a tomar determinadas acciones, al Consejo de la Judicatura, para iniciar, preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio de administración de justicia, como pueden ser designación, adscripción, restricción, suspensión y demás medidas. La eficiente prestación del servicio que rige la actuación, es decir, la razón última del Poder Judicial de la Federación, de ahí que la readscripción de jueces y magistrados por necesidades del servicio es una de las formas que puede preservarse el servicio público. Por otro lado, en la tesis 22 romano diagonal 2019, se hizo el análisis desde el artículo 58, fracción segunda, inciso D de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y llega a la conclusión que no transgrede el derecho a la tutela federal efectiva, porque dice, es importante que la autoridad demandada cumpla con la sentencia de hacerlo dentro del plazo de 20 días, la sanción por su cumplimiento extemporáneo, pues es una multa, es una medida de premio, y no que deje de cumplirse, y por lo mismo, pues dice la Corte que no hay transgresión constitucional, al igual que en la 21 diagonal 2019, derecho a la tutela judicial efectiva alcanza el principio de justicia completa respecto al cumplimiento de las sentencias. Finalmente, el decreto por el que se reforman y adicionan incluso los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y el decreto de la Ley Federal de Remuneraciones, esta ley de salarios máximos que así se le denominó, pues en esta contradicción de tesis se establece por la Corte que corresponde a conocer de los amparos respectivos a los órganos jurisdiccionales
especializados en materia administrativa. Te invito, ponle pausa y damos lectura. Regresamos, nos vamos a los criterios de los plenos de circuito. Recuerda, los plenos de circuito son estas integraciones de un titular de cada tribunal colegiado de la misma materia, o si son mixtos, que para dirimir las controversias o contradicciones, mejor dicho, que existen de entre los criterios del mismo circuito, se resuelven y conforme a 217 segundo párrafo de la Ley de Amparo resultan obligatorias para, en este caso, el circuito respectivo. Para los demás circuitos no son obligatorias, pero sí son ilustrativas. Así podemos encontrar que, por ejemplo, en el pleno de circuito en materia civil séptimo circuito, los compañeros de Veracruz, casi la totalidad de Veracruz, salvo Coatzacoalcos y Tabasco, que es décimo circuito, establecen que la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción segunda de la Ley de Amparo también procede a favor del deudor alimentario. Para los laboralistas, quinquenios cumplidos con posterioridad a la reforma a la Ley de Educación del Estado de Durango, dice, debe realizarse conforme al artículo transitorio del referido decreto. Te la pongo en pantalla para que la puedas leer. Te sugiero poner pausa, léela, yo ya lo hice. Y en la 33 romano es, ¿cómo? Pero si son 32 circuitos, sí, pero para efectos de identificación, el circuito 33 es un circuito especializado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicación. Es un criterio bien importante porque se hace el análisis de qué pasa cuando son actos relacionados con la regulación en materia de desarrollo urbano, estatal o municipal, cuando las disposiciones relativas inciden en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, corresponde a estos órganos especializados, que son los jueces de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Nos vamos finalmente a las tesis de tribunales de circuito, que al igual que las de pleno de circuito, solo son obligatorias para el circuito respectivo y pues bueno, puedes encontrar temas diversos. Te invito en la página, te estoy dejando también el link respectivo para que las puedas leer. Y son criterios que, si bien es cierto, son más frecuentes en la práctica, es importante analizarlos. Temas derivados de actos, derivados de consentidos, órdenes de traslado y demás. Como puedes darte cuenta, pues tenemos todos los viernes que estarnos actualizando. Bueno, además de estar lee, pues esa es nuestra función como abogados. Te invito a darles lectura. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.